Quiero enviar un saludo a todos aquellos que se mantienen firmes y fieles, recibiendo la palabra de Dios cada jueves 8 de la noche. Extienda su mano hacia acá, hacia su televisor, su tablet, su computadora y vamos a hacer una oración. Padre, te rogamos en esta hora que abras la mente y el corazón de cada uno de los que me escucha para que reciba tu palabra y que permanezca en sus vidas y que asimismo desarrolle en ellos el querer como el hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El mensaje que voy a compartir con ustedes se titula El año en que murió. Y quiero llevarte a la Escritura, donde alguien también comienza y manifiesta expresar el año en que murió. Y dice así Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¡Wow! Altamente poderosa esta palabra que quiero compartir contigo. Y como bien te dije, el título es El año en que murió. Y lamentablemente, usted sabe, hay años que no se nos van a olvidar nunca. Y por lo general son esos años en que un ser querido murió, en que algo en nuestra vida murió. Y ese año lo recordamos muchas veces con tristeza, con dolor, con agonía. Y hay años en que la muerte te va a traer un mal sabor, un mal recordatorio. Años en que simplemente vas a estar pensando en aquello en que murió. Y te viene a la memoria ese año por lo difícil que pasó, por el tiempo en que murió algo. Y el profeta Isaías expresa y menciona, y lo primero que comienza en su oración es en el año en que murió el rey Usías. Y el profeta Isaías nos dice a nosotros que ese año no se trata de la muerte, sino ese año se trata de que en medio de la muerte él dejó de ver lo muerto y empezó a ver a Dios. Y mi pregunta es, y es lo que quiero compartir contigo en esta oportunidad: ¿qué fue lo que se murió? ¿Qué se te murió a ti? ¿Se murió el amor? ¿Se murió el matrimonio? ¿Se murió un ser querido? ¿Qué fue lo que se murió? Tal vez se nos murió el deseo de vivir. O se nos pudo haber muerto un negocio. Mi pregunta, vuelvo y reitero, ¿qué se murió? Entienda, porque aquí lo quiero llevar a reflexionar. Hay gente que se le murieron las ganas de servir a Dios. Ya no sirven a Dios, no sienten el deseo, ya no hay pasión en ellos por ir a la casa del Señor. Ya no quieren leer la Biblia, no hay pasión por la palabra de Dios. Se murió el deseo y las ganas y el ánimo de las cosas de Dios. Se le murieron, ya no lo sienten. Isaías describe que en ese año lo más importante que pasó en su vida no fue lo que se murió, no fue lo que había muerto. Isaías dice que en ese año, a partir de ahí, lo más importante es que el Señor estaba sentado en el trono. ¡Aleluya! Isaías dice lo más importante de este año no fue la muerte del rey Usías, no fue la pérdida que tuve este año, no fue el dolor que nos causó la partida del rey. Lo más importante de este año es que el Señor se presentó a mi vida, es que el Señor sigue sentado en su trono. Escuche bien, porque el detalle importante de esto que menciona Isaías es que las faldas del Señor llenaban el templo. ¡Wow! Isaías dice que en ese año él vio al Señor y no solo lo ve, sino que está viendo que las faldas del Señor ahora llenan completamente el templo. Y a pesar de que el Señor estaba en su trono alto y sublime, las faldas del Señor llenaban el templo. Y usted se preguntará, ¿y qué quiere decir esto, pastor? Quiero llevarlo brevemente a 1 Corintios, el capítulo número 3, versículo 16. Y la Escritura nos dice así: y no sabéis, y esta es la pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¡Wow! Enseguida la palabra nos lleva a recibir esta revelación. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? E Isaías ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, y las faldas del Señor llenaban el templo. Es decir, que la tristeza por lo que se había muerto ya no es lo que llena tu vida. Escuche bien, la preocupación por lo que se murió ya no es lo que llena tu vida, sino es que ahora Dios es el que comienza a llenar toda tu vida. Porque Isaías ve que las faldas del Señor comienzan a llenar todo el templo. Y usted y yo somos templo de Dios. En el año en que se murió lo que se murió, dice Isaías, yo vi al Señor que llenó mi vida. Y esto es lo que Isaías nos dice en este primer versículo del capítulo 6, que nos lleva a nosotros a saber que en el año en que hubo lo que se murió, en el que pasó lo que se murió, yo vi al Señor llenando mi vida. Y entienda, porque esto no se trata de ninguna manera, ni en ningún momento de minimizar la pérdida que hayamos tenido, el familiar o el ser querido que haya fallecido, o lo que se nos haya muerto en cualquier año de nuestra vida. De eso no se trata. Esto se trata de que en medio de esa situación difícil, en medio de esa pérdida que tuvimos, hemos sido capaces de haber visto a Dios y Dios ha sido capaz de llenar nuestra vida. ¿Alguien está entendiendo eso? Isaías es el único en toda la Escritura, desde una etapa hasta la otra de la Biblia, el único en describir dos seres angelicales, dos seres celestiales. Él es el único que los ve y el único que los describe y los menciona, y son los dos serafines. Y cuando Isaías ve a estos dos serafines, estos dos seres celestiales, él dice de que uno le da voces al otro. Es decir, que uno le está hablando al otro y no es en baja voz. Uno le está proclamando al otro, le está dando una voz de clamor y le está diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra será llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esto es lo que usted tiene que entender. La tierra no está llena de un virus ni de una enfermedad. La tierra sigue siendo llena de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de la presencia del Señor. Somos portadores de su gloria. La tierra está llena de nosotros, que somos los que llevamos la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice, cuando estos seres angelicales, estos dos serafines, que tienen 6 alas cada uno, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 están volando. Usted sabe, hay otro profeta que vio seres angelicales también, y este es Ezequiel. Dice Ezequiel de que él está viendo a los querubines. Isaías está viendo serafines, pero ahora Ezequiel está viendo querubines. Y Ezequiel ve los querubines que solamente tenían 4 alas. Los serafines que ve Isaías ahora tienen 6. Y estos serafines obviamente tienen acceso a las piedras de fuego del trono de Dios. Poderosa la visión de Isaías. Poderoso lo que Isaías ve y lo que pasa en su vida cuando él está recibiendo esta revelación. La palabra de Dios nos dice que cuando estos dos seres se dicen el uno al otro que Dios es santo y que la tierra está llena de su gloria, ahí la casa se llena de humo. Y aquí es donde lo quiero llevar, porque ahora es cuando usted y yo entendimos que nuestra vida con la presencia de Dios se llena de 2 cosas. Número 1, con sus faldas que representan la protección. De eso se llena nuestra vida, de la protección, del cuidado y de la santidad de Dios. Porque la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Es decir, que entramos en el proceso de santificación a través de la presencia de Dios que transforma nuestras vidas. Y esto es lo primero que Isaías ve, es lo primero que él percibe, que las faldas de Dios llenan el templo. Las faldas de Dios, que es la protección y la seguridad de Dios para tu vida, llenan toda tu vida. Y el número 2 es el humo, que tu vida se llena de ese humo, quiere decir que tu vida se llena de la gloria del Dios Altísimo. Aleluya, qué bueno que nuestra vida, en vez de miedo, en vez de ansiedad, en vez de temor, estuviera siempre llena de la gloria de Dios. Y cuando esto sucede, por lo general, ¿qué hacemos? Nos sentimos indignos de esa santidad que nos ha rodeado. Nos sentimos indignos de esa gloria que se ha manifestado en nuestra vida. Y ahí es cuando comenzamos a reconocer nuestros errores, a identificar nuestros pecados y a reconocerlos. ¿Y qué hace Dios? Los borra y los quita y los aparta de nuestras vidas. La Biblia dice que Dios como tú, que perdona el pecado y la maldad nuestra y los echa en el fondo del mar y nunca más se acuerda de él. La Escritura dice de que Él es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él los perdona y nunca más se acuerda de ellos. ¡Wow!
Qué Dios tan poderoso tenemos nosotros. Qué bueno y qué perdonador es. No es rencoroso, no te aguanta hasta el último día las cosas negativas que hiciste. Si las confiesas y te arrepientes delante de Él las perdona. Ahora, luego de todo esto, sucede lo principal, lo que quiero compartir con ustedes. Y está en Isaías capítulo 6 en el versículo 8. Y la escritura de Dios dice así. Y vamos a leerlo juntos. Isaías capítulo 6, versículo número 8. Y dice así. Después de esto, escuche cómo lo menciona Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, y aquí pregunta el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, en cuanto escuchó esta pregunta, dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y qué poderoso, porque aquí es cuando usted se dispone a entrar en el propósito de Dios para tu vida. ¿Ya viste la presencia de Dios en medio de tu dolor? ¿Ya viste que el Señor, en el año en que murió lo que murió, en el año en que pasó lo desagradable que pasó, lo doloroso que pasó en nuestra vida, en ese año fuiste capaz de dejar de estar mirando al dolor y viste la presencia de Dios ayudándote? Y en medio de eso reconociste, porque la presencia de Él vino a glorificarte, a llenarte. La Biblia dice que Él es el que cambia el lamento en baile. ¡Wow! Hay gente que se quiere quedar con el lamento, que no quiere recibir al baile. No, yo soy así, amargado así. Déjenme así, que así estoy bien. Y no, eso no es bíblico, eso no está bien. Sería como decirle al Señor, en esta área no me toques, no me transformes y no hagas nada en mi vida. En esta área yo quiero seguir así. No podemos nosotros aceptar al Señor que trabaje en nuestra vida en el área que nos convenga o en la que creamos que estamos más cómodos. Lo que sucede es que comenzamos a rendirnos delante de Él y Él empieza a orar. Y aquí es cuando dejamos nosotros nuestros planes para tomar los planes de Dios. Aquí es cuando dejamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y a este nivel solamente se llega los que hayan pasado por 6 etapas. Y se las voy a mencionar rapidito, estas 6 etapas. La etapa número 1 es la etapa en que no se quedaron las personas estancadas en lo que se murió. En el año en que murió lo que murió, en ese año vi yo al Señor. En ese año yo vi la mano de Dios. En ese año yo vi la gloria de Dios. En el año en que pasó el mayor desastre, en el año en que estuvimos nosotros bajo una situación bien desagradable, en ese año vi yo la mano de Dios. Hay otros que en ese año lo único que ven es el desastre, es el conflicto, es el problema, es el sufrimiento. Pero Isaías vio en ese año la mano de Dios y tú también la vas a ver. ¿Sabe? Cuando nosotros superamos esta primera etapa es cuando viene entonces la segunda. Y la segunda etapa es los que han sido capaces en medio del dolor de ver al Señor. En el año en que se murió lo que se murió, no me quedé estancado allí. Es la primera etapa, salir del estancamiento. La segunda etapa es los que son capaces de ver al Señor en medio de la angustia y en medio del dolor. La tercera etapa son los que sus vidas fueron llenas de la protección, la santidad y la gloria de Dios. ¡Wow! La cuarta etapa es aquellos que en medio de todo esto dieron paso a la transformación en sus vidas. ¿Qué hicieron? Reconocieron sus errores, reconocieron sus pecados. Cuando Isaías percibe que las faldas del Señor llenan el templo, que el humo ha llenado la casa, lo primero que Isaías hace una introspección de su vida y dice, wow, espérate, wait a minute. Yo soy un hombre muerto. Yo he visto la gloria de Dios. Yo soy un pecador. Yo soy una persona que tiene labios inmundos. Los que me rodean a mí tienen labios inmundos también. Yo no soy digno de nada de esto. Y ahí es cuando viene uno de los serafines, que ni siquiera puede tomar con sus manos un carbón del altar de Dios y toma una tenaza. Un ser angelical de esta naturaleza toma una tenaza del carbón encendido del altar y lo pasa por la boca de Isaías y le dice, mira que tu pecado ha sido perdonado. ¿Sabe? Esto no sucede si nosotros no lo reconocemos. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese recibe la bendición de Dios, la liberación. Pero hay gente que no lo quiere confesar. Hay gente que quiere seguir con el pecado y quiere seguir. Y el pecado trae muerte inevitablemente. Y ahí está Isaías reconociendo su pecado. Y ahí viene el ser angelical enseguida. Y viene y le pasa y le dice, fuera, se acabó tu pecado. Este es el paso número 4. Ahora, el paso número 5 viene cuando
comenzamos a ser susceptibles a la voz de Dios. Y esto es lo que hace Isaías, que ahora abre su corazón. Entonces oí la voz de Dios, del Señor, que decía. Antes no la había escuchado. Tal vez Dios estuvo hablando muchas veces a nuestras vidas y no supimos escuchar su voz, no supimos interpretar su voz, no teníamos oídos para discernir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos más enfocados en nuestra propia voz. Nuestra propia voz siempre nos va a hablar de nuestras propias necesidades. Tienes que ver por lo tuyo primero, tienes que cuidar por lo tuyo primero, cuídate a ti, vela por ti. Nuestra propia voz nos habla de nuestro humanismo, nuestra propia voz nos habla de la carne, nuestra propia voz nos habla de nuestro egoísmo. De eso habla nuestra propia voz. Nuestra propia voz no nos habla de que, ¿sabe qué? Hay que buscar de Dios, hay que poner las cosas de Dios primero, el reino primero. No, nuestra propia voz no hace eso. Y cuando Isaías discierne la voz de Dios, no la voz de la necesidad ni la voz del individualismo, cuando Isaías la escucha, entonces es que pasa la sexta y última etapa, que es los que se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. Al entrar en el propósito divino para tu vida, ahí es cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios. Ahí es cuando ya tú te rendiste a tu voluntad y tú dijiste, ya yo no quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Ahora yo quiero empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces oí la voz, ¿a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y ahí está Isaías, no se dejó esperar. Isaías no se puso primero, déjame que termine primero este negocito, déjame que organice primero estas cosas, deja que el año que viene, ahora cuando ya yo resuelva lo de la casa, ahora en cuanto ya yo termine estas cosas que tengo pendientes, yo voy a empezar. Ahora cuando yo haga, y siempre los planes de otra cosa primero, y los de Dios siempre postergándose. Isaías no dejó para luego las cosas de Dios. ¿Sabe? Yo le hablo desde mí personalmente, desde mi persona, de mi experiencia, de mis vivencias. Cuando eso me sucedió a mí, en el año en que a mí se me murió lo que se me murió, en el año en que yo tuve el sufrimiento que tuve el sufrimiento, en ese año yo vi al Señor. En ese año el Señor me llenó completo. En ese año el Señor transformó mi vida. En ese año yo vi la poderosa gloria de Dios obrando a favor mío. Y esta es la palabra que enseguida le di al Señor. A partir de ahí yo rendí mi voluntad a Él y le dije, desde hoy yo viviré para servirte a ti. Heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo me he rendido hoy y me he sometido para que se haga tu voluntad y no la mía. Y esto es lo que viene Jesús y nos enseña. Ustedes cuando vayan a orar, lo primero que tienen que orar es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y luego viene, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Que así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, que se haga en mi casa, en mi hogar, en mi vida. ¿Sabe? Cuando usted está dispuesto a que se haga la voluntad de Dios no es un secreto ni es un misterio. La voluntad de Dios está escrita en todita la Biblia. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Está en la Biblia, en la palabra de Dios. No está escondida, no es un misterio. Ay, yo no sé cuál es. No, todo lo que usted no haga que esté ahí expuesto, entonces ya usted no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la suya propia. Y esta es mi oración. Esto es lo que yo ruego al Señor por su vida, que usted también pueda estar dispuesto, sin reservas y sin excusas ni pretextos, para que entregue también y rinda su vida para servir a Dios y que Dios pueda contar con usted para que usted entre en el propósito de Dios para su vida. Pero todo esto tuvo un comienzo y tuvo un principio. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó toda esta historia? ¿Cómo comenzó? Isaías no comenzó rendido ante el Señor. Todo esto comenzó de una sola manera. En el año en que algo o alguien murió. En ese año comenzó todo. En el año de la desgracia. En el año del sufrimiento. En el año del conflicto grande. En el año del problema y de la prueba tremenda. En ese año, Isaías dijo, vi yo al Señor. Mi enfoque no fue en lo malo que pasó en ese año. No, yo comencé con eso. Pero el enfoque mío es lo que hizo Dios en mi vida, con los míos, en mi casa y en los nuestros en ese año. Y la Biblia sigue diciendo de que este es el año agradable de Dios. De que Dios sigue todavía sentado en el trono y que sigue siendo alto y sublime su trono. ¿Sabe? Las faldas de Dios siguen llenando el templo. ¿Sabe? El humo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, sigue llenando la casa. El punto es, ¿dejarás que llene tu vida? ¿Dejarás que llene tu corazón? ¿O nos vamos a enfocar en el año en que murió?
Y esta es mi palabra de exhortación para ti. Extiende tu mano hacia acá, porque yo quiero orar por ti. Quiero bendecirte. Quiero en esta hora ministrar a tu corazón. Quiero ministrar a tu vida. Y quiero que en esta hora seas impartido con esta palabra que estoy trayendo a tu corazón, para que tú seas movido por el poder de Dios. Y así como oré en un comienzo, el querer como el hacer tengan lugar en tu corazón. Que no sea la preocupación, que no sea la ansiedad, que no sea el miedo, que no sea el temor, que no sean las cosas de los hombres. Me gusta cuando los apóstoles se presentaron delante de aquellos que tenían autoridad en el gobierno y les dijeron: todo eso que ustedes nos dicen está muy bien, pero es necesario que primero hagamos la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Y esto es lo que nos caracteriza a las personas de fe, que estamos dispuestos a hacer primero la voluntad de Dios y luego la voluntad de los hombres. ¿Sabe? Esta es la oración que voy a elevar al cielo por tu vida, de que tú puedas estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, de que Dios en este tiempo pueda contar contigo, de que tú puedas estar dispuesto en este tiempo a ser susceptible a la voz de Dios y ponerla por obra. Si Dios no puede contar contigo, obviamente Él va a buscar a otro, pero es mi deseo de que Dios pueda contar contigo también, de que tú puedas ser una herramienta y un instrumento en las manos del Señor. ¿Sabe? La Biblia dice de que usted y yo somos soldados de Jesucristo y nos manda a sufrir penalidades. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahí lo somos, miembros de su ejército. Somos soldados de Dios. Estamos dispuestos a hacer su voluntad. Extiende tu mano hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo a orar por cada uno de los que me está escuchando, por cada uno de los que están recibiendo esta palabra. Hoy tomo autoridad, Señor, para atar, reprender y echar fuera de sus vidas todo espíritu que quiera venir a traer inseguridad, todo espíritu que quiera venir a traer temor, ansiedad, desasosiego, en el nombre de Jesús, sea ahora echado fuera. Padre, te pido que sus vidas ahora sean llenas del denuedo que viene del cielo. Que sus vidas ahora, Señor, sean llenas del poder tuyo que transforma y bendice las vidas y los corazones. Yo te ruego, Padre, que así como las faldas tuyas llenan el templo, que así mismo sus vidas sean llenas de tu protección y de tu santidad. Que sus hogares sean llenos de tu protección y de tu santidad, Señor. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sus vidas sean llenas de tu gloria. Que cada uno de ellos sea portadores de tu gloria. Que sus hogares sean llenos de tu gloria, Padre. Yo te bendigo en esta hora. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Dios Altísimo alce sobre ti su rostro y te ponga en ti paz. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con tu espíritu desde ahora y para siempre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.